Bienvenidos a todos a esta nueva entrega de el capítulo Ruta 11 y en esta oportunidad tenemos el segundo capítulo, Conciencia Cauterizada. Bueno, qué gran bendición es poder tener este libro en nuestras manos y quería antes de continuar presentarles cómo está organizado. Este libro tiene dos tipos de capítulos, dos segmentos, y en estos dos segmentos vamos a encontrar dos tipos de narrativas. La primera es toda una dialéctica donde se está contando la historia de Jesús Carbonell en 5 capítulos. Y en estos 5 capítulos vamos a estar tratando nosotros de identificarnos allí con la historia de él y entendiendo que de esa historia ha sucedido en nuestra vida. Es decir, es un tiempo para la autoconfrontación, para que miremos hacia adentro y reconozcamos esas emociones, esas heridas que están en nuestro corazón y que aún no han sido resueltas. De esta manera podremos nosotros hacer este proceso permanente mientras hacemos la lectura de este libro. Y ahorita continuamos con estas normas del club de lectura. Confidencialidad. Bueno, sabemos por qué estamos aquí ahora. Lo más importante es que nosotros podamos comprender que todas las cosas que se dicen en este lugar son parte de la confidencialidad de nuestro grupo y que puedes abrir tu corazón para hacer tus reflexiones, tener tu tiempo de compromiso con el Señor para poder entender qué está sucediendo en este momento en tu vida, aquí y ahora. Y esta participación es de vital importancia, tanto en casa como en los grupos de apoyo, para que podamos hacer un proceso no solamente de poder entender lo que sucede en nuestro corazón mediante la autoconfrontación, sino también mediante la autoedificación. Nos estaremos edificando mutuamente en respeto. Y ante todo les pedimos puntualidad. Bueno, en este capítulo, como les hemos dicho, de la segunda edición de esta entrega, estaremos en conciencia cauterizada y les quería leer el Salmo 16:73, que dice así: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Que este sea un tiempo de reflexión para entrar en el enfoque del tiempo de reflexión de esta noche. Entonces, en esta parte vamos a poder entender muchas cosas que aprenderemos juntos. Y una de ellas es reconocer los traumas y las adicciones. Aprenderemos cómo estas persisten como heridas ocultas en el corazón quebrantado. Un corazón que está fracturado y que nos puede conducir a vicios, adicciones y hábitos tóxicos, que aunque no están presentes en la vida diaria, forman parte visible muchas veces de las decisiones que tomamos o de actitudes que se reflejan en nuestra vida diaria. Sí, estas cosas están alojadas en habitaciones que son muy profundas de la mente y que Dios es el único que puede entrar allí a ese lugar para revelarlo, como dice el profeta Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, decía Cristo, cuando lo ungió para llevar buenas nuevas a los pobres y fue enviado para consolar a los de corazón quebrantado y proclamar a ellos los cautivos, a todos nosotros que hemos sido cautivos, y para liberarnos a nosotros los prisioneros, porque podemos ser puestos en libertad. El Señor fue enviado para anunciar a los que se lamentan y que han llegado a ese tiempo, el tiempo que es ahora, el tiempo del favor del Señor. Y todos nosotros que nos lamentamos, entonces el Señor nos ha prometido que nos dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación, porque nosotros seremos plantados como árboles de justicia para la gloria de su nombre. Esto, como decíamos, está en Isaías 61 del 1 al 3. Y otro de nuestros enfoques es poder derribar las estructuras de las tinieblas que son la ausencia de luz y obviamente de la luz verdadera, es decir, la luz que viene de Cristo en nuestras vidas. Y nosotros somos los responsables de echar fuera las tinieblas, porque esto no simplemente puede salir con liberación, sino que hay toda una gestión
qué es necesario hacer en nuestros procesos de sanidad para que nosotros podamos comprender que es necesario rendirnos y poder caminar en libertad, rendirnos a Cristo para que las tinieblas huyan y no seamos nosotros desviados de la ruta del diseño original. Porque es una línea muy delgada que existe entre luz y tinieblas, aún siendo nosotros parte de una congregación y estando nosotros llevando una vida devocional y podemos tener estructuras mentales, habitaciones que puedan estar en oscuridad en nuestra mente y que responden a patrones de tinieblas. ¿Podemos nosotros entonces caminar con Dios y tener tinieblas en nuestro corazón? La respuesta es sí. Estemos alertas a este tiempo en donde debemos estar descubriendo todas esas áreas oscuras. Identificaremos también lo que se llama la ruta de la recaída. Allí también haremos un tiempo para identificar áreas que se encuentran encubiertas en las sombras de nuestra mente, en los pensamientos, en donde se hayan arraigados estilos de vida engañosos. Buscaremos la dirección de Dios y realizaremos una búsqueda de esas áreas escondidas y desconocidas para nosotros, donde la mente encubre patrones casi imperceptibles. Son áreas de autoengaño donde guardamos secretos. Esto es muy importante, tener la claridad de dónde están escondidos esos secretos, si son conscientes o inconscientes. Entonces, iremos a ver cómo la mente ha empezado a inconscientemente muchas veces a realizar mecanismos de defensa que nos llevan a una información que es necesario renunciar, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender que si nuestra conciencia está limpia, entonces la ley moral de Dios es la que persevera. Y así nosotros estaremos enrutados a un estado de limpieza espiritual, contrario a la conciencia encallecida, que es un estado de endurecimiento por el pecado, donde no podemos reconocer las cosas que nos quieren ser reveladas y ya nos encontraremos desviándonos de la ruta. También estaremos entendiendo que toda esta diferenciación es para que podamos entender que no siempre la luz que podemos ver es verdadera. Y bueno, nos acordamos de un refrán que dice que no todo lo que brilla es oro. Así que estemos alertas, porque dice la palabra en 2 Corintios 11:14, y dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se viste de ángel de luz. Ese sería el enfoque de este capítulo. Y nos vamos adelante con la lectura de Conciencia Cauterizada. Bueno, buenas noches. Entonces comenzamos con Conciencia Cauterizada de nuestro segundo capítulo. Durante mi niñez sabía que podía refugiarme en Cristo. Cuando en las noches sentía temor, acudía a Él. Aunque no lo conocía, sabía que podía rogar por protección y eso me daba seguridad. Por lo que en muchas ocasiones buscaba también asistir a la iglesia tradicional de mi familia paterna, buscando llenar mi vacío, pero no hallaba una conexión directa con Dios. Sin embargo, eso podría hacerme sentir menos culpable frente a situaciones que yo sabía que no eran correctas. Esta relación con el Señor, que en mi niñez me acercaba a Él como Dios creador, mas no como Dios Padre. Con el tiempo empezó a desdibujarse en mi infancia y comenzaron a aparecer los primeros rasgos de las tinieblas que empañaron los principios del diseño divino de Dios en mí. Inicié una carrera desenfrenada sin tener en cuenta las consecuencias. Entonces empezó a ganarme mi propia naturaleza terrenal. Me negué a obedecer las estructuras que le dan solidez a la conciencia, esa área de la mente de nuestra casa espiritual que puede discernir claramente entre el bien y el mal. Pero cuando ella te habla y omite su voz, entonces callará y te introducirás por un camino sin retorno, pues endurecido no podrás darte cuenta de tu propia realidad. Aunque todos estén viendo los desatinos, tú te encontrarás teniendo tu conciencia tan endurecida como un trozo de queso. Estarás listo para ser devorado. Pero para esta época ya habrás perdido la capacidad de alerta y empezarás a correr una carrera hacia el desenfreno. Sí, el espíritu siempre te alerta para obedecer, aunque el autoengaño gana
y el pecado termina siendo siempre obvio cuando te hallas fuera de la ruta. Conciencia. Bueno, entenderemos este concepto en esta noche y es muy importante. Sentido íntimo de la percepción, entrenado por la luz de Dios, que tiene la capacidad de distinguir y reconocer lo que es moral y espiritualmente correcto. En Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente, es decir, su sistema de pensamiento, como su conciencia, es decir, la percepción moral del bien y del mal, están corrompidas. Pero ¿qué es la conciencia endurecida o la conciencia cauterizada? ¿De qué manera podemos saber qué es lo que nosotros nos lleva a entender si se ha endurecido una parte de nuestra conciencia? Porque sabemos que Dios tiene unas normas que son universales y las vimos cuando estudiamos esas estrategias divinas de los principios de Dios. Pero cuando nosotros no podemos diferenciar entre lo que Dios aprueba y lo que Dios condena, ya hay un signo de alarma para que nosotros podamos entender que hay áreas que han sido endurecidas o que están encallecidas. Porque la función de nuestra conciencia es hacernos saber cada vez que pecamos. Porque cuando pecamos ofendemos a Dios y también ofendemos a otros y nos podemos dañar a nosotros mismos. Actuaremos entonces pensando que nuestra conciencia es como una alarma. Y esto es muy importante porque la alarma se activará frente a las tinieblas y permanecerá en reposo nuestra alma cuando estaremos con nuestra conciencia en la luz y así nosotros podemos entender que este sistema de alarma se estará encendiendo. Todos hemos escuchado la voz de nuestra conciencia cuando pecamos o hemos hecho algo que no corresponde con la naturaleza santa, justa y amorosa de Dios. Nuestra conciencia nos redarguye, no importa cuándo intentemos suprimir esa voz o cuánto lo intentemos hacer, sabemos que siempre vendrá a nosotros. Pero si nosotros decidimos no escuchar la voz de nuestra conciencia, entonces esta terminará endurecida y oscurecida. En realidad es muy bueno esta señal de alarma, porque entonces, si no, esta no se encenderá, que es lo que sucede normalmente. Pero si la alarma se apaga es porque hay pecado, porque hay oscuridad y porque hay tinieblas. Veamos lo que dice la palabra en Romanos 15. Dice así la palabra de Dios. Dice en Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en nuestros corazones y da testimonio a su conciencia para acusarnos o defendernos de esos razonamientos que pueden ser humanos. Es decir, que la conciencia del hombre responde a ese diseño divino de la naturaleza humana que nos capacita para saber lo que Dios justifica o lo que Dios condena. Ok, continuamos entonces. En la página 44, rancio y endurecido. Mi alma caía cada día en mayor oscuridad, porque yo me negué a obedecer el diseño de la casa espiritual que Dios había creado cuando me pensó antes de nacer, y aunque en mis años siendo niño, mis pensamientos eran puros. Luego mi ser deseó beber una leche que estaba adulterada, y no acepté la dulzura de la palabra de Dios para alimentarme de su riqueza nutritiva. Esta leche que bebía envenenada todo mi interior, mi mente y por ende mi corazón. Mis emociones malsanas recorrían todas mis venas, llegando a ser rancias y endurecidas. Algo parecido a un trozo de queso, como el parmesano, cuyo sabor y olor se hace más fuerte al pasar el tiempo. Mis años más oscuros los viví sintiéndome como un queso cuya casa era como una bodega fría. Allí ocupaba un lugar en una estantería donde cada noche esperaba el turno para ser vendido al mejor comprador. Estaba dispuesto a ser devorado por alguien que solo deseara pagar para consumir aquello que le produce placer e ingenuamente me dejaba tomar y serle a otros por deleite. Leche adulterada, que es ese concepto que encontramos allí
acerca de esto que estamos bebiendo. Bueno, sabemos que hace referencia en todo momento la leche a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si nuestra dieta espiritual no ha sido sana y no está incluyendo la riqueza de la leche nutritiva? Es una advertencia a no tomar leche adulterada, pues sabemos que la palabra como tal, ¿verdad? Está libre de impureza y la palabra sabemos que si es guiada por el Espíritu Santo va a tener directamente una influencia en nuestras vidas para que nosotros podamos ir y beber exactamente en la instrucción de Dios, que podamos ir a los pechos realmente del Todopoderoso, del Shaddai, donde podemos beber de una leche pura, no adulterada. Y si sabemos que esta es la advertencia, entonces obviamente vamos a querer básicamente entender que toda falsa doctrina, doctrinas de hombres, pensamientos de hombres, costumbres, tradiciones y pensamientos que vengan a nuestra mente que sean errados, van a endurecer la leche que bebemos hasta convertirse en un duro cuajo. Y es ese queso rancio del que estábamos hablando que hizo que Jesús Carbonell se convirtiera en algo duro, rancio, donde no había allí algo limpio para poder alimentarse. A diferencia entonces de este queso rancio, vemos a diferencia de ese queso que veíamos allí precisamente anteriormente, es un queso, ¿verdad? Porque sabemos que existen variedades de queso. Entonces, existe la buena leche con la que nos podemos alimentar. Aquí simbólicamente estamos hablando de pechos de mamá, pero tiene que ver con poder estar allí bebiendo de la leche del consuelo del Shaddai, el Todopoderoso. Simbólicamente, como lo decíamos, este niño, cuando está en el vientre, como embrión, está siendo alimentado también de Dios. ¿Qué dice la palabra en Job 10:10? Parafraseadamente dice, el Señor mismo, por su aliento divino, lo condensó a Job, nos condensa a nosotros como a leche y lo puso como a cuajo, es decir, cuajada o tipo de queso blando hecho con buena leche, para darnos a entender que a pesar del pecado original, Dios nos ha hecho perfectos. La leche pura de la que estamos hablando, ese tipo de nutrición saludable que debemos beber, es esa sabiduría de la conciencia divina, de la mente y la razón que nos da Jesucristo cuando caminamos en la verdad. Una verdad que es pura, no rancia ni envenenada, que puede beberse de manera líquida o comerse como queso, como cuajada, o también como mantequilla batida, como crema batida. De hecho, Jesús se alimentaba con este tipo de dieta. En Isaías 7:15 dice que Jesús comería mantequilla y miel hasta que pudiera aprender a desechar lo bueno y escoger el buen discernimiento en su conciencia. El término cuajada o queso en el griego podemos ver que es una especie de leche batida. También en el hebreo encontramos esa palabra que es shema. Esta palabra significa y da origen al término que, de hecho, aunque es queso, en la parte más interna, en sus raíces más antiguas, aparece la palabra given. Esta palabra aparece una sola vez en Levíticos para aclarar que debemos tener un sacerdocio limpio, que básicamente significa que no debemos tener ningún tipo de carga, porque las cargas son como cuando nosotros empezamos a tener desviación de columna o estamos jorobados. ¿Qué dice exactamente esa palabra donde allí el Señor está haciendo énfasis en el sacerdocio? Es que este diseño de encorvado es porque de alguna manera hemos estado atados con pesadas cargas que los maestros de la ley enseñaban en el tiempo pasado y que hoy enseñan como verdad, pero que son piedras de molino que conducen a religiosidad de falsas doctrinas y enseñanzas de tradiciones que llevan a culpa, vergüenza y rechazo. Pero la leche pura y sin contaminación, que es la palabra de justicia, la palabra de verdad, es la que debemos beber.
Y bueno, hay una referencia bíblica y es Primera de Corintios 9 al 7 y también podemos leer Hebreos 5, 12 al 14. Bueno, continuamos. Así estaba mi conciencia. A pesar de ser tan joven, había envejecido y no lo sabía. Pero necesitaba encontrar identidad en los sellos de aprobación de los comensales que me compraban. Ellos pagaban por mí y cada vez que me vendía, mi conciencia se hacía más densa. Cada palabra de aparente seducción me otorgaba un sello de calidad falso que quedaba adherido sobre la cubierta del queso. Esa cubierta era mi propia piel. Todo mi semblante se marchitaba con el engaño al creer que esos impostores me otorgaban valor. Creí que ese era mi real valor. Mi piel desnuda tomaba atuendos variados como vestidura para cubrirme de la vergüenza, aunque el orgullo era mi verdadera máscara para atenuar mi dolor. El tiempo pasaba y mi temperamento se hacía sobrio y duro. Vivía atormentado a pesar de los sellos de calidad, porque sucesivamente era yo cortado para ser consumido y las heridas de mi conciencia eran cortes delgados impresos en mi alma por la curvatura del cuchillo de aquellos que conmigo se deleitaban. Mi compañía era una copa de vino que, aunque cercana, no decía nada de mí. Los dos llegábamos a la boca de los comensales y yo me hacía uno con el buquete del licor siendo tragado por las tinieblas. Cada día perdía la esencia de la leche pura que desde el cielo Dios destilaba, pero yo no bebía. Bueno, acá vamos a hacer un pare que es muy importante porque vamos a hablar exactamente de máscaras, vamos a hablar de falsa identidad y de sellos engañosos que son mentira para llevarnos a una falsa identidad y a una falsa escala de valores. Sabemos que en estos tiempos la escala de valores ha sido invertida y sigue las conductas de razonamientos humanos y no según los diseños de Dios. Está basada, esta escala mentirosa de valores, en la necesidad del reconocimiento de los demás. Y esto llega a ser un conflicto que va en aumento en nuestra sociedad, que busca, en este momento, la sociedad está buscando la necesidad de placer, la búsqueda de riqueza, la fama y el poder. La vida se torna entonces engañosa y egocéntrica, como lo relata la vida de Jesús Carbonell. A través de todas estas reflexiones debemos mirarnos interiormente y saber qué facetas de engaño, qué máscaras estamos teniendo nosotros que nos puedan llevar a tener áreas de falsa identidad, donde no nos reconocemos a nosotros mismos como Dios nos ve. Pero es muy importante el reconocer si estamos caminando en caminos engañosos, en una senda egocentrista, en una agenda centrada en mí mismo. Todo esto es muy importante porque debemos preguntarnos si estamos buscando el reconocimiento del mundo, el sello de aprobación, donde estamos necesitando tener un estatus para llenar vacíos y encontrar el sello de aprobación. Esa tendencia nos puede llevar a una inestabilidad emocional, como le veíamos en el primer capítulo, y ya sabemos a qué se refiere esta inestabilidad emocional, que es no poder gestionar nuestras emociones de manera sencilla para que no entren en disfuncionalidad. Y entonces vamos a poder salir de sentimientos que se empiezan a distorsionar y que nos podrían llevar a desesperanza, ansiedad y depresión. Reflexionemos en el Salmo 118:8 que dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Ok, continuamos entonces. Amigo lector, puedes imaginarte que mientras yo creía que tenía el mundo y su sello de calidad, yo era en realidad estaba siendo consumido por la vanidad, intentando mantener la mentira de un ego que se maltrata a sí mismo. Estaba desnudo y yo creía que el mundo enaltecía mi ego, pero lo que desconocía era que el sello era falso. Las tinieblas me sedujeron para hacerme creer que la alta posición en la estantería y el valor que daban por mí al ser comprado
me hacía valioso. Esta es la gran mentira de las tinieblas. Yo siempre estaba equivocado y mi mente era como una mente reaprobada. Qué tonto fui al creer que mis racionamientos podían darme el valor que necesitaba, cuando solo en Jesús podemos acceder a la identidad real de ser hijos y herederos de bendición. Mi conciencia endurecida solo me condujo a la soberbia espiritual, llegando al punto de negar los principios divinos y terminar sumergido en conductas vanas e infructuosas, donde el orgullo me llevó a perseguir los deseos engañosos de mi corazón, no teniendo en cuenta a Dios que dice: por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría, como lo dice en Colosenses 3:5. Y es muy importante lo que estamos viendo acá, porque hay muchísimas palabras y frases que están reflejando emociones, sentimientos, heridas, situaciones de nuestro propio yo que no estamos de pronto entendiendo, que están sucediendo en nuestra vida muchas cosas y que leyendo el libro lo podemos. En mi caso particular, en la página 46, en sus libros, podemos encontrar muchísimas palabras. En mi caso particular, a mí, miren, acá les quería mostrar, bueno, no sé qué tanto, pero están siendo subrayadas las palabras que yo estoy identificando que son heridas o que son traumas o que me toca de alguna manera mirar para revisar. En mi caso particular encontré la palabra vanidad, mentira, estar desnudo, ¿verdad? Pero obviamente no desnudo en el buen término de la palabra, sino sentir vergüenza de esa desnudez. Falsos sellos de identidad, como ya los hemos estado viendo, y también cómo nuestra mente puede quedar reprobada. Es decir, nosotros mismos nos condenamos por culpa. Y también encuentro la palabra orgullo. Tú puedes también subrayar en tu libro, en tu texto de trabajo, subrayar aquellas palabras que el Señor quiere que tú trabajes y que las señales también y las busques en tu red de emociones diarias que se encuentra en el nexo final de este texto de trabajo. Entonces, podemos seguir con la lectura. Ok. Siempre intentaba buscar una salida a mi conflicto interno, intentando hallar una respuesta a mi atracción hacia el género masculino y la sensación de protección que encontraba en las relaciones con varones, llegando en casi todos los casos a tener relaciones íntimas con ellos, en las cuales simplemente, ahora entiendo, estaba buscando la figura paterna ausente y por ende la carencia de amor. Por esto siempre yo erotizaba el amor en esas relaciones. El tiempo pasaba entre fiestas, alcohol y drogas sociales, esas que se permiten en medio de ambientes como discotecas, clubes y bares. Especialmente las drogas que son adictivas, que te hacen pensar que eres funcional en entornos como la familia, la escuela o el trabajo. En las drogas hallaba refugios falsos para mis necesidades afectivas, pero no lograba satisfacer mi vacío interior y por ello caía en periodos de ansiedad y de depresión. Al principio las depresiones eran leves y buscaba subsanar la tristeza durmiendo largas horas en el día para recuperar el sueño y las fuerzas perdidas durante las noches de deleites. Una mente dividida, básicamente es lo que estamos encontrando acá. Básicamente encontramos después de ver esto del engaño, cómo una mente dividida nos lleva a quedar atrapados en este concepto que es la erotización del amor. ¿Qué significa exactamente esto? Es un paradigma errado que no percibimos, no alcanzamos a comprender realmente qué está sucediendo y podemos quedar allí anclados. Porque sabemos que el amor es obviamente la expresión más grande de Dios, ¿verdad? Y Él es el único que nos puede dar de ese amor original, porque Él nos amó primero. Pero ¿qué pasa cuando nosotros confundimos el amor natural de Dios, el amor sobrenatural de Dios, y lo confundimos con amor de lujuria, con amor carnal? La diferencia entre el amor y lujuria es cuando nosotros decidimos buscar deleite, ¿verdad? Por necesidad de afecto, de seguridad y de consuelo. Y cambiamos la motivación del amor genuino por la aceptación que proviene del otro, ese que es el objeto de mi amor,
y que, en el cual yo estoy depositando la confianza para sentirme lleno y no estar en el vacío que me produce una alma dividida, buscando un amor egoísta. Podemos allí leer la palabra de Timoteo, capítulo 3 versículos 2 al 4. Pero bueno, en esta noche queremos enfatizar en esto y entender que en búsqueda de esa aprobación, ¿verdad? De necesidad de ser amado, por no sentir el rechazo, la vergüenza, entonces empezamos a depender del otro y ese otro se convierte en el objeto de mi amor. También puede llegarse a dar una situación donde, bueno, como se estaba relatando en la historia, sabemos que estamos relatando la historia de Jesús Carbonell en la voz de Jaime Pardo. No solamente erotizamos el amor en este tipo de relaciones que puedan ser de muchos aspectos, ¿verdad? En las disfunciones a veces de identidad, pero básicamente lo que queremos hacerles comprender que en todo tipo de relaciones donde media la lujuria y media este tipo de erotización del amor, podemos quedar allí también, como lo vemos allí, con esos candaditos atrapados. Entonces, básicamente, lo que les queremos decir en esta noche es que en todos estos casos y en estos estilos de vida lujuriosos, vamos a querer ser amados como nosotros nos hemos imaginado, como lo hemos idealizado, según nuestra propia naturaleza carnal. Y allí es donde se pierde el diseño original del amor que ha establecido Dios en nuestro corazón. Un amor incondicional, ¿verdad? Donde nosotros ya no estaríamos en esa etapa donde estamos demandando amor, sino que nos moveríamos en el amor descrito en Primera de Corintios 3. El amor que es sacrificial, que se expresa también en Efesios 5, versículos 2 al 5. Y dice así: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, con aroma agradable a Dios, que para que no haya en nosotros ninguna inmoralidad sexual, ni impureza, ni avaricia entre nosotros, porque tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para nosotros. En cambio, que haya en nosotros una actitud de agradecimiento a Dios, y así podremos estar seguros que ninguna persona inmoral, nosotros sabemos que no entrará al reino, ni los impuros, ni los avaros podrán allí entrar a reinar con Cristo, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas del mundo. Correcto. Drogas y adicciones. Estábamos también tratando de entender cómo Jesús, estábamos viendo cómo se la pasaba entre fiestas, alcohol y drogas. Y bueno, todas estas cosas que son tan adictivas siempre hacen que haya muchísima adrenalina que nos haga quedarnos pegados a las adicciones. El lenguaje de las adicciones es muy extenso, pero también, aunque hoy la psicología lo ha entendido y lo ha explicado, la sociología y muchas otras disciplinas, sabemos que escrituralmente estaríamos hablando de idolatría del corazón, o sea, adicción, vicios serían idolatrías de nuestro corazón. Es un corazón que se desvía buscando falsos refugios y no reconoce a Dios como el único refugio verdadero. Podemos hablar que las adicciones endurecen nuestro corazón, por ende también endurecen nuestra conciencia. Un corazón que no se ha circuncidado, que no se ha limpiado, que no ha tenido un proceso de restauración y sanidad, es un corazón que está establecido en adicciones y vicios, corrupción de la mente y de emociones. En la palabra se habla acerca de esta palabra adicciones y la podemos encontrar en la palabra griega teiro, que significa corrompido, corrupto y viciado. Esa persona que ha entrado en un nivel disfuncional de hacer actividades o tener hábitos nocivos, no solamente drogas, en general como las conocemos, alcohol, cigarrillo, drogas ilícitas, sino también otro tipo de adicciones que pueden ser muy sencillos, pero que nos llevan a disfunciones como exceso de trabajo, poder de pronto tener una alimentación malsana en todos los aspectos de nuestra nutrición, exceso de ejercicio o bueno, cualquier tipo de estos hábitos ya en disfunción, es porque realmente la persona que ya está caminando en estas adicciones empieza a entrar en un colapso moral por el pecado que le lleva a ruina y a destrucción. Este estado, obviamente,
tiene que ver cuando la persona empieza a vivir ya en un estado de vicios, ¿verdad? Y de adicciones. Entonces podemos decir que es un estado donde ya hay desviación, deterioro y descomposición moral debido a la influencia corruptora del pecado. Se relaciona como consumos desmedidos, o sea, todo lo que sea adicciones son consumos desmedidos. Hábitos tóxicos que buscan ser anestésicos para el dolor de nuestra alma o de nuestras situaciones que en este momento obviamente no hemos resuelto, que encubren traumas del quebranto del corazón, puede ser de nuestro pasado o de cosas que nos están sucediendo en la vida actual, y que siempre hacen que la persona baje de un nivel superior a una forma inferior. Bueno, allí hay una palabra que es clave, que es donde se marca todo este contexto, y es Efesios 4, del 17 al 24. Pero bueno, lo vamos a dejar como tarea, porque definitivamente leer esta palabra es muy importante. Digamos, debemos realizar un trabajo personal con Dios para indagar más acerca de estas adicciones y esos vicios y estos hábitos tóxicos que en este momento en nuestra vida nos estén llevando a un desbalance. ¿Por qué es tan importante? Porque allí, a partir del 17 y hasta el 24, vamos a encontrar palabras como vanidad de la mente, entendimiento entenebrecido, conciencia entenebrecida, embriaguez, insensibilidad. Vamos a poder entender todos los aspectos de la dureza del corazón que hacen que perdamos la sensibilidad y nos volvamos endurecidos, como ese queso rancio y duro, que se vuelva uno amargo, ¿verdad? Que uno se vuelva a la ira, y también que entremos en patrones de lascivia, y así entraríamos en el pecado, es decir, cometer toda clase de impurezas, que obviamente sabemos que la impureza es la pérdida de la pureza y de la rectitud moral, dejando lo que es limpio, ¿verdad? Para caer en contaminación. Entonces, básicamente es un texto que encierra todo este diagnóstico que estamos haciendo de tinieblas, y allí encontramos la palabra viciado que habíamos leído anteriormente y que obviamente se refiere a todos estos conceptos de engaño que vienen a la mente y al espíritu para que podamos salir de ellos y no caer en refugios falsos, que serían obviamente tiempos donde nosotros estamos en negación. Cuando estamos en negación es porque no hemos comprendido que nuestro refugio no es el Señor, sino que estamos caminando por refugios que son mentirosos. ¿Qué son los refugios falsos? Los refugios falsos son espacios, pueden ser actividades o personas donde nosotros estamos hallando la seguridad, donde allí encontramos protección, deleite o gozo para intentar normalizar nuestro dolor, la tristeza o la ausencia de propósito en nuestras vidas. Entonces, vamos a denominar de aquí en adelante para nuestros estudios y nuestro trabajo esta palabra refugio falso como toda instancia que sea destructiva y que nos lleve a nosotros asignarle una escala de valor falso o un valor engañoso para que nosotros, en una forma de autoengaño, estemos satisfaciéndonos a través de estos asuntos para poder llenar nuestros vacíos internos del alma dividida. Los refugios falsos dan un sentido de pertenencia a quienes buscan satisfacer la necesidad de amor, de seguridad, identidad en acciones y motivaciones que son erradas. Y así, obviamente, como lo decíamos, estamos anestesiando el dolor y ausentándonos de una realidad donde hay fracturas no vendadas o heridas no sanadas. Los falsos refugios que estábamos comentando, para que nosotros ya vayamos haciendo una lista de esos refugios falsos, son actividades nocivas. Repetimos, hábitos tóxicos, adicciones, idolatría, religiosidad, emociones disfuncionales como el odio, la ira, y aún enfermedades que pueden ser refugio para el dolor físico, ¿verdad? Mientras sentimos dolor físico, estamos reemplazando este dolor por el dolor emocional que nos causa, obviamente, una mayor forma de poder llegar uno a ansiedad, depresión y todas estas cosas. Por lo cual, sabemos que la mente muchas veces prefiere un dolor físico, obviamente son casos excepcionales, a caer en todas estas cosas de enfermedades donde la mente ya está entrando en patrones muy confusos. Un refugio falso es todo aquello que le quita a Dios la posición de ser nuestro único y verdadero lugar de amor y de protección, pues Dios es el único refugio para hallar restauración y libertad. Leemos el Salmo 9:9.
al 10 que dice, el Señor es un refugio seguro para los oprimidos, un lugar donde en tiempos difíciles podemos encontrarlo a Él. Los que conocen su nombre podrán confiar en Él, porque tú, oh Señor, no nos has abandonado. Amén. Continuamos entonces con nuestra lectura. Estaba aún en la universidad y el ambiente del grupo cercano tenía igualmente muchas disfunciones, entre las cuales estaba el desarrollo de la actividad sexual promiscua, donde no hay reglas. Para ese tiempo desarrollaba simultáneamente relaciones con hombres como con mujeres, aunque no era atraído por ellas. Me dejé llevar al son de la música y terminaba siempre en insatisfacción y desolación. Esta ruta desenfrenada era mi peor enemiga, pues mi alma se unía en lazos furtivos y ligaduras que me conducían a trampas de oscuridad. Si estas redes caían sobre mí y me llevaban a entretejer alianzas con mis amantes, entonces se iban sumando malos espíritus a mi alma. Así queda claramente demostrado, y lo quiero dejar en claro, pues pues es real el vínculo, no solo emocional con estas parejas, sino que se ligan también espiritualmente nuestras almas. Las instrucciones de Dios para el diseño de nuestra casa son totalmente contrarias a su deseo. Sin embargo, muchos desconocemos el impacto real de esas decisiones. Aquí hay una palabra de la Biblia que es 1 Corintios 6:16 que dice, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Las relaciones sexuales atraen los espíritus y estos se transfieren entre las parejas de modo que quedan ligadas las almas a los amantes. El pecado va en aumento por estos mismos espíritus y desconocer este mundo nos hace ser necios y nos convierte en ciegos. Eso fui yo. La ceguera de mi propia conciencia fue tan grande que no era sensible al dolor que le causaba a mi corazón. El corazón es el albergue de todos nuestros sentimientos y emociones, por tanto, también es allí donde se concentran las heridas que van quedando grabadas en nuestro ser. Mi corazón se endurecía y mi mente también se oscurecía, mientras mi conciencia se apagaba lentamente. Cuando esta condición se apodera del ser, dejamos de hacer lo que es moralmente correcto para hacer lo que nos place, por encima de todo diseño concebido para el hombre. Por tanto, las decisiones que tomamos son erradas, así que nos volvemos mentirosos y nos engañamos a nosotros mismos, como dice en 1 Timoteo 4:2. La hipocresía de los mentirosos les cauteriza la conciencia. Quiero ser sabio en mi propia opinión y sin buscar ningún tipo de consejo en mi familia. Me sumergía cada vez en un pozo sin salida. Mis días transcurrían sin luz ni calor. Todo en mi alrededor era tenue, sin brillo ninguno, a no ser por las luces de los bares y los reflectores de la noche. Un tiempo para reflexionar definitivamente porque no solamente pensemos en el ahora, aunque es muy importante estar presente, pero sí es volver a ver qué tipo de ligaduras, qué tipo de heridas, qué tipo de cosas y de traumas sucedieron en nuestro pasado. Y esto es muy importante porque necesitamos de alguna manera ir a hacer todo este rompimiento de cosas que están allí en nuestro pasado. Pero ¿qué son estas ligaduras del alma? Como lo decía la palabra en 1 Corintios 6:16. Estas ligaduras, nosotros habíamos estado estudiando en el primer capítulo, son muy similares a las cárceles espirituales de las que hablábamos en el capítulo 1. ¿Por qué? Porque debemos darle relevancia a este asunto, ¿verdad? Tanto en las cárceles espirituales de tinieblas como las ligaduras del alma en relaciones donde también hemos entrado con otro tipo de personas o hacer alianzas allí, es importante que nos lleven a entender que todas estas cosas son pactos tácitos que se hacen cuando el alma queda atrapada en relaciones ilícitas o en compromisos que hemos adquirido con otras personas, ¿verdad? Y digamos que son personas que de alguna manera no hemos estado autorizados para hacer ese tipo de, puede ser aún una negociación,
no dirigida por Dios, algún tipo de relación de pronto con amistades o con algún tipo digamos, de pareja donde nosotros hemos entrado y hemos allí empezado a entrar en este tipo de corrupción y empezamos a adquirir estas, digamos, situaciones que empiezan a adherirse a nuestra alma y que empiezan por ende a existir actas de decretos que pueden ser utilizados por el enemigo, pero realmente somos nosotros los que le daríamos esa autoridad para que él pueda traficar con nuestras vidas a través de esos actos ilícitos. Por tanto, es necesario que revisemos tan constantemente, y es algo que ahorita íbamos a hacer, detenernos un momento, porque adicionalmente a la red de emociones que ya identificamos como el anexo 1 de este libro, vamos hacia el final del libro y encontramos en la parte de anexos, allí, después de la página 240, encontramos la red de emociones y encontramos también el anexo 2, que es RAT. ¿Qué significa RAT? RAT es el inventario que debemos hacer para hacer rompimientos de ataduras de las tinieblas. Con este RAT nosotros podemos allí identificar, por ejemplo, el rompimiento con lugares, con amistades, como lo decimos, con autoridades abusivas, con ataduras sexuales, todo tipo de ataduras por promiscuidad, que sería en este caso el que estamos viendo ahorita de ligaduras del alma, y como a través de este registro de actividades de las tinieblas podríamos entonces identificarlas y romper el pacto con ellas. Vamos a leer una palabra. Primera de Corintios 6, 16 al 18. Dice, la misma que Jaime había leído. ¿No sabes que cuando tú tienes una relación ilícita, te haces un cuerpo con esa persona con la que tú estás teniendo esa relación? Y dice, los dos se hacen una sola carne. Pero sabemos también que dice el Señor, que Él es un espíritu con nosotros. Si nosotros nos unimos a Él, entonces va a ser esa alianza divina e inseparable donde Él mora en nosotros y nosotros en Él. Entonces así nosotros también sabemos que el que se mantiene en la relación ilícita no solamente peca, sino que también obviamente está cometiendo este tipo de evento y también está haciendo que su cuerpo se vea afectado por estas relaciones. Bueno, seguimos entonces en la página 49 en el título Encuentro fortuito. Cansado de la rutina y la desolación del mundo de la lascivia, inventaba viajes para visitar a mi madre que vivía en el sur de la Florida. Allá llegué a pasar una temporada y por alguna extraña razón fui a parar a la iglesia cristiana donde mi madre asistía. Esa inolvidable noche marcó el primer surco de la ruta, que aunque leve, permitió que una ínfima fibra de mi corazón vibrara con el sonido del cielo. Lo recuerdo claramente, algo dentro de mí avivó el fuego de la palabra de Dios. Fue como un martillo quebrantando la dureza de mi corazón para romper mis entrañas, porque como daga encendida suavemente penetró. Ahora no sentía la dureza cóncava del cuchillo que me cortó la conciencia tiempo atrás, sino que su dulzura me llamaba a volverme del error. Entre lágrimas lloraba desconsoladamente. Era un llanto amargo. Las lágrimas que rodaban por mis mejillas llegaban hasta mi boca y su sudor era dulce. No podría decir lo contrario. Por alguna extraña razón, había permitido que mi alma quebrantada y extraviada se encontrara en medio de mi propio desierto. Estaba ahora bebiendo de un oasis que duraría poco. Un deseo ardiente por escuchar la dulce voz de Jesús me permitió tener un tiempo de lucidez. Se había entronizado en mí el deseo de conocerle, de disfrutar de la alegría que vibraba en esa congregación en donde las alabanzas al Creador hacían latir mi corazón con un nuevo aire de esperanza. No solo tuve un corto romance con Jesús, sino que también tuve una breve relación con una joven hermosa que conocí allí. Ella me mostró el lado de la pureza, el misterio de andar confiadamente, y el amor estaba resplandeciendo y sin cuestionarme me permití una relación con ella. Pero el desenlace fue muy triste. Esa dulce joven, al poco tiempo,
sencillamente desapareció, pues sus padres, al escuchar que yo estaba dando testimonio de mi vida pasada llena de adicciones y de lujuria, no resistieron el montaje de una relación inadecuada para su hija y toda la familia salió huyendo de mí y no supe más de ella, aunque yo había ya comprado un anillo de compromiso. Todo mi ser se contristó fuertemente. No puedo entender cómo después de haber sentido la emoción de estar cercano a Dios y con la posibilidad de hallar la ruta segura para ir al encuentro del Padre Celestial, no le di la oportunidad a Dios de llenar mi vacío de paternidad ausente y pudiera yo, después de unos cortos meses, abandonar aquel inspirador lugar lleno de ángeles que habían ministrado mi alma. Paternidad ausente. Es un término que hoy realmente está de moda porque pues realmente nos damos cuenta que los padres, aunque están presentes, muchas veces son ausentes. Entonces, ¿cómo podemos describir esta paternidad ausente? No solamente como ausencia del padre, sino como una evasión de los roles del padre en el desarrollo de de una sana identidad como individuos. Si esta paternidad no se ha delineado de acuerdo con la encomienda de Dios, como Él la delegó al Padre para formar a sus hijos y ser de ellos maestro, ¿verdad? Que los pueda pastorear, que los pueda discipular en todas las áreas. Entonces, esos rasgos que tendrían que darnos un cimiento de una personalidad sana empiezan a desdibujarse. Pues este acompañamiento que debe ser íntimo cuando un padre con su hijo realizan diferentes tipos de actividades arcanas, donde pueden tener un diálogo amoroso, hace que él no pueda construir en su vida, es decir, el niño, estructuras de pensamientos que son muy significativos a lo largo de su vida. Esta falta de paternidad se experimenta no solo con un padre, como lo habíamos dicho, que es ausente en el hogar, es decir, que se ha ido de casa, sino con un padre que aunque está presente, habita con ellos, no está cumpliendo el rol original asignado por Dios, porque digamos que está ausente en todos los modelos del amor incondicional, es decir, la impartición de valores morales, el acompañamiento de la formación y la maduración de las gestiones emocionales y la percepción general del mundo, que deben ser enseñadas por los padres. Si el padre biológico, obviamente aquí hablando de esa identidad que el Señor quiere que se desarrolle tanto en el hombre como en la mujer, es decir, el niño como la niña, pero que se ejecuta a través de una figura masculina. Dice, si el padre biológico, el documento que les enviamos, allí tiene esta información, es importante que la lean nuevamente en casa. Si el padre biológico de crianza o los varones de la autoridad que están en el círculo cercano no responden a un modelo que inspire amor, confianza, seguridad, estabilidad, motivación, edificación, la construcción de nuestra identidad será pobre. Habrá bajo amor propio y por ende baja autoestima. Entonces, si estos padres, ¿verdad? Que tienen esta delegación divina, una asignación que realmente debe ser de una autoridad responsable que dé testimonio de los diseños de Dios en la tierra, el padre no está modelando en el niño todos estos patrones. Vamos a ver que la percepción de cómo nosotros vemos a Dios va a ser diferente de cómo Dios quiere que le veamos a Él. Entonces, obviamente, va a venir todo tipo de confusiones en el niño y él no va a poder entender la esencia del verdadero amor de Dios, que habíamos dicho que no es un amor erotizado, sino que por obvias razones es un amor absolutamente incondicional que nos muestra las diferentes facetas del amor de Dios como ese ser compasivo, defensor, proveedor, sanador, libertador, pero sobre todo ver a Dios como Padre realmente que es nuestro amigo, nuestro sacerdote y nuestro rey. La ausencia de todos estos roles del padre biológico o este padre que hemos estado hablando, diferentes tipos de personas que pueden estar allí actuando como figura masculina, que ya hemos enumerado, empieza a hacer que nosotros, si no hemos tenido ese patrón correcto de paternidad, empecemos a desarrollar en nosotros lo que se llama huerfandad emocional y también huerfandad espiritual, hasta que podamos nosotros comprender que a pesar de haber crecido con estos vacíos que nos causaron verdaderos traumas en nuestra
personalidad y en nuestra identidad, nosotros podemos sanar el antidiseño con un proceso donde nosotros nos permitamos darle la oportunidad a Dios de tomar el lugar que de pronto no le hemos dado, ¿verdad? Porque hemos sido engañados. Pero realmente el Señor nos da la oportunidad en este momento de arrepentirnos y de entender que desde antes de nacer Él ya nos había estado guiando en un proceso precioso, como lo dice la palabra en Romanos 8, 14 al 16, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, contrario a la ausencia de paternidad, por el cual nosotros podemos decir Abba, Padre, y podemos entrar en esa relación íntima con el Señor, porque el Espíritu mismo nos va a dar testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Correcto. Continuamos entonces en la página 50. La desilusión me llevó a comprender que no era tan real el Dios que imaginé, y mi fe ingenua y estéril me condujeron nuevamente no solo a la duda de mi identidad sexual, sino a creer que la iglesia no era el refugio que con ansias buscaba para acallar mi dolor, y mis pasiones desenfrenadas cayeron más profundamente en el desconsuelo, la tristeza y la depresión. A pesar de haber estado dando testimonio en una importante emisora cristiana sobre un nuevo tiempo de oportunidades, estaba dando la vuelta en el sentido contrario para llenarme de más dolor, y por ende se agrandó la herida, la cual abrió nuevas puertas para que la confusión me desviara nuevamente hacia la ruta de la recaída. Bueno, ¿y qué es esto de la ruta de la recaída? Entonces vamos a entender porque realmente es algo que nos puede suceder a todos y por lo cual tenemos que estar alerta. Normalmente, cuando hay tanta confusión, hay un alma dividida, no hemos hecho procesos de sanidad, nosotros no estamos alerta cuando vienen estas banderas rojas. Son ciertas alarmas que se deben encender para nosotros entender que vamos justo hacia una recaída. Entonces, la ruta hacia esa recaída es cuando nosotros empezamos a transitar por senderos que son extraños, cuando tomamos atajos en la ruta sin tener en cuenta a Dios. Y el orden de las prioridades que deberíamos tener la empezamos a perder. Perdemos la brújula en la continua relación e intimidad con el Señor. Y dejamos de reconocer que Jesús es el verdadero y único camino que nos conduce hacia una identidad sana y ese propósito divino en el cual ya Él nos ha estado entrenando. Entonces, en esta ruta, en donde empezamos a caminar, nos empezamos a alejar de esa bitácora de viaje. Nos alejamos de la bitácora y estamos ya ahora perdidos. Nos encontramos fuera de control y la dirección, obviamente, también se ha perdido. Se ha perdido la dirección del Espíritu Santo porque sabemos que Él nos ha regalado esa posibilidad de estar siempre en comunión con Él para poder ser guiados por el Espíritu de Dios. Estaremos no solamente cayendo en lo que ya vimos acerca de refugios falsos, alianzas obviamente tóxicas, este tipo de cárceles espirituales y todo esto de que realmente eso es lo que estamos estudiando en este capítulo de conciencia endurecida y que tiene que ver con las tinieblas. Cuando nosotros empezamos a caer en estas máscaras de la falsa identidad y de las tinieblas, empezamos a ceder autoridad. Y una simple tormenta puede convertirse en una verdadera amenaza. Una lluvia, una pequeña sacudida de tierra debajo de nuestros pies podría hacernos tambalear, derribando los cimientos que le dan la estructura a nuestra casa espiritual, como ya entendimos que es nuestro ser, ¿verdad? Interior. Si perdemos de vista que Dios es nuestra prioridad, obviamente, nosotros no estaríamos cayendo en esta confusión. La ruta hacia la recaída es progresiva y no se gesta de un día para otro. Lleva tiempo rodar cuesta abajo por una colina para llegar al Valle del Dolor. Por tanto, una actitud, ante todo, vigilante y consciente debe ser un modelo para aprender a reconocer los eventos, las actitudes y las emociones como síntomas también que se pueden presentar aún en nuestro cuerpo físico que nos puedan llevar a una recaída. Tener una disciplina en la identificación de los signos de alerta se constituye en esas banderas rojas.
que nos hacen comprender que el nivel de la marea puede estar cambiando, es decir, empieza a subir la marea y no nos estamos dando cuenta que el clima, es decir, la atmósfera en nuestra vida interiormente y obviamente a nuestro alrededor está cambiando. Y allí donde se están gestando todo tipo de situaciones donde ya nosotros podemos pasar de un lugar, de una playa apacible con un día muy soleado a una tormenta, y ante toda esta palabra quiero hacer énfasis allí, una tormenta autoinducida, es decir, que nosotros estamos haciendo sin un mecanismo claro, sino inconsciente, estaríamos haciendo un proceso de auto rechazo o de auto, digamos, estamos entrando en un proceso donde nosotros mismos nos estamos autosaboteando. Es lo que se llama el autosaboteo. Bueno, vamos a reconocer algunos, digamos, no específicos, pero sí muy generalmente, porque en el material que les enviamos está el cuadro de la ruta de la recaída, que es como un efecto tornado, donde empezamos a entrar en una, como lo vemos allí en esa imagen, en una confusión donde perdemos primeramente intimidad con Dios, entramos en preocupación y en ansiedad, en desequilibrio emocional, en irritabilidad, que es agresividad, ira, todo tipo de vicios también empiezan a aparecer allí, empezamos a perder la tranquilidad, entramos en irritabilidad, que es obviamente ya un tiempo donde no podemos controlarnos a nosotros mismos, empezamos a perder toda esperanza y entramos en un tiempo que puede ser o pasivo o agresivo. Podemos entrar o en un estado crítico de, digamos, de ansiedad o de agresividad también. Y finalmente podemos caer en la depresión, y ayer estamos justo entrando ya en el ojo del huracán, que ya es estar justo en el momento donde hemos caído y hemos tocado fondo. Es decir, ya estamos fuera de control, estamos en abandono total, estamos sumidos en adicciones, en negación, en condenación y en culpa. Correcto. Vamos entonces en la página 51, fracaso o victoria. ¿Dios había fracasado? No. Dios no se daría por vencido. Él siempre tiene la victoria a pesar de toda negligencia humana. Pero ahora yo estaba iniciando un deambular por un mundo aún más oscuro, el bajo mundo de las pasiones, frente a las orillas del imperio del lujo, el poder y la vanidad sin límites. Ahora era un hombre de los gay parade, un hombre de los trans party, y la suave brisa del mar del downtown de Miami me absorbió con sus pasiones. Ahora comprendo que cuando tropezamos podemos caer más bajo que antes del moretón, mucho más bajo. La raíz de la concupiscencia se arraiga en el dolor y se alimenta de la sangre de la herida. El enemigo de mi alma se apoderó para liderar con altivez y orgullo el desfile por las pasarelas de las marcas para continuar en la carrera buscando el sello del mundo. Mientras tanto, se acrecentaba mi rebeldía. Nuevamente me puse la máscara de la falsa conciencia y fue cuando pasó lo inesperado. Ya había escuchado a Dios y ahora había renunciado a su amor. Enloquecí en mi impureza y ella me llevó a más degradación. Así es el pecado. Dios no tiene la culpa de nuestra elección. Por eso Dios le entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Esto lo dice Romanos 1:24. Medita en esta palabra y toma ahora tiempo para reflexionar sobre cómo te ves a ti mismo. ¿Qué palabras tan importantes? Acá tenemos una parte que es para trabajar, donde debemos más tarde hacer este grupo de apoyo en nuestra casa, con nosotros allí en compañía de la intimidad, del secreto del Señor, pero es muy importante que podamos trabajar en estas dos preguntas. ¿Tienes el sello del mundo? ¿Qué valor encuentras en este sello? Y bueno, esto nos dará un espacio para reflexionar en esta palabra que estamos viendo allí, y es cómo está tu estado mental, cómo están todas estas percepciones acerca de ti mismo en tu mente. ¿Qué son estos estados mentales que debemos identificar en nuestras vidas, que debemos hacernos conscientes de ser inteligentes emocionalmente para aprender a identificar cómo estos estados mentales afectan en las recaídas? Es de vital importancia para nosotros poder discernir con la ayuda del Espíritu Santo
cada día estos refugios falsos que nos puedan llevar a, obviamente, entrar nuevamente en tinieblas. Bueno, nosotros obviamente estamos haciendo mucho énfasis en la importancia de ir siempre al anexo 1 y poder hacer nuestro diario de confesiones llevando nuestro registro de emociones diarias, porque allí vamos a poder detener esta caída, ¿verdad? Como lo veíamos en el tema de volver allí a esos patrones aprendidos. Bueno, ¿cómo nos sentimos? Y ser honestos es muy importante en nuestro proceso de sanidad interior. Así vamos a poder crecer emocional y espiritualmente. Nos haríamos sabios. De esta manera, cada día adquiriríamos la sabiduría de la mente, no una mente racional, sino de la mente de Dios. Y podríamos estar nosotros reconociendo de manera sabia las señales de alerta para mantenernos siempre vigilando estas actitudes, siempre obviamente haciendo referencia a no el pasado, sino digamos al el día anterior. O sea, porque ya obviamente el Señor nos llevará a otras situaciones que deberíamos trabajar, pero esto básicamente lo que queremos hacer es con el día anterior en la red de emociones. Y esto nos va a permitir dar este paso hacia la sanidad. Lo peor que nos puede pasar es perder las prioridades, como lo veíamos allí antes y en el cuadrito que se les envió acerca de este proceso de sanidad, y no poder perder qué es, y no poder saber, perdón, qué es lo que me pasa, cómo me siento, cómo puedo encontrar la raíz de mi problema, cómo puedo realmente realizar todos los días ese diario de confesiones y recibir de Dios la dirección estratégica del cielo, como lo veíamos en la clase pasada, que son esas llaves espirituales que el Señor nos da para abrir puertas importantes, pero ante todo ventanas, o sea, ventanas entre la luz de Cristo. Vamos a leer una palabra ya para terminar que está en 2 Corintios 4, 16 al 18 que dice, por tanto, no desfallezcamos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva cada día, pues esta aflicción leve y pasajera produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a partir de el próximo episodio, que vamos a leer el próximo capítulo, vamos a poder entrar en unas habitaciones, no solamente en estos estados de conciencia, sino en nuevas habitaciones que tiene nuestra mente, como lo dijimos al principio, que son obviamente áreas del consciente, del preconsciente y del subconsciente, donde se alojan todas estas disfunciones. Conocer estos diseños mentales y los patrones que se ocultan en diferentes habitaciones de la mente nos van a ayudar a poder obtener habilidades que nos ayuden a operar, ya no en estos patrones, sino en los dones de Dios. Poder entender que el Señor nos ha dado grandes y maravillosos tesoros, nos ha dado por su gracia y su favor, por su misericordia, nos ha dotado con dones maravillosos para que nosotros podamos salir de estos patrones de tinieblas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Obviamente, mediante la identificación. Al identificarlos, vamos a poder ir a nuestra RAT, ¿verdad? El anexo número 2, y al identificarlo, allí están muchísimas oraciones que podemos hacer. Al final de todo el libro, cuando hayamos concluido nuestra clase número 12, vamos a hacer entonces ya conjuntamente algo más profundo, pero ya las vamos a tener identificadas para poder obtener esa libertad tan preciosa en la que nos vamos a mantener, y es la libertad con la que el Señor nos ha hecho libres. Le damos gracias y vamos a continuar ahora con nuestro trabajo en casa, con el Señor y con nuestro grupo de apoyo. Amén. Muchas gracias, muchas gracias.